tamaño, tapa dura, y consiste en 40 fotos que yo fui haciendo a lo largo de los últimos 25 años, y cada una de esas fotos está seguida por un texto de 2 páginas. Entonces, por eso yo lo llamé postales. Es como una postal, digamos, una imagen que tiene detrás un pequeño texto, no tan pequeño como las postales clásicas, pero aún así es un texto cortito, que en general habla sobre la situación que la foto muestra, o sobre el hecho de haber hecho esa foto, o sobre cosas que tienen que ver con eso. ¿Sí? Y entonces se transforma en una especie de resumen de mis andanzas por el mundo desde, no sé, desde el año 90, por ahí, el 91. Bueno, es un libro muy simpático. Lo sacó una editorial chica y muy, yo quiero mucho, de Barcelona, que se llama Altair, que sacan también una revista, que si a alguno de ustedes les da curiosidad, les propongo mirarla, está en la web, y es una revista como de viajes, crónicas, reflexión sobre el género, etcétera, etcétera, muy bien hecha. Bueno, ellos publicaron eso. Y esta es una postal, es en realidad la primera de las postales de ese libro. La foto, bueno, es una foto, y el título es El asco, y arriba tiene una especie de volanta que dice Sri Lanka, porque es el lugar de donde es esa postal. Lo que vuelve una y otra vez es esa tarde en esa playa, junto a esa carretera, el sol, la belleza, el asco más extremo. Eso es lo que vuelve. Me han preguntado tantas veces, los periodistas no solemos ser originales, cuál fue mi peor nota. En general no lo dicen agresivos, el lenguaje traiciona, pero quieren preguntarme cuál es la nota que más me costó, dolió, perturbó hacer. Y yo, aunque intento variar las respuestas, no soy original y vuelvo siempre a la misma, a algo que se parece a la verdad. Aquella vez que fui a Ceilán, que algunos llaman Sri Lanka, para escribir sobre los turistas pedófilos, o, dicho de otro modo, los hijos de mil putas que van allí para cogerse chicos de 5, 6, 10 años. Fue difícil por muchas razones. Fue primero porque llegué a Colombo, la capital, un domingo sin el menor contacto, y empecé a preguntarme, como siempre, qué estaba haciendo allí. Pero di unas vueltas, vi muchachos muy oscuros con camisas muy blancas jugando al cricket. Vi una señora muy viejita, el cadáver de una señora muy viejita, ardiendo en una pira. Vi cientos, miles de cuervos estridentes, y al final encontré la manera de empezar a tirar de esa cuerda. Así que al otro día ya estaba en una playa del sur de la isla, alojado en un hotel donde casi todos los huéspedes eran pedófilos en busca de chiquitos. Y entonces las cosas empezaron a ser realmente difíciles. Fue difícil, y muchas noches estuve a punto de salir corriendo. Supongo que no lo hice por esa mezcla de orgullo y resignación que suele ser lo propio del cronista. Así que todavía no conoces a Johan, pero es maravilloso, maravilloso. Tal vez si me da un ataque de bondad, mañana te lo paso y vas a ver, me dijo aquella vez un señor que se llamaba Bert, ciudadano modelo, alemán, optómetra, un padre de familia que solo 1 o 2 veces por año venía a fornicarse a algún niño singalés. Para que aquel escombro me hablara y me contara, yo había tenido que pasarme varios días con ellos, compartir sus charlas y sus risas, sus referencias pegajosas, sus fantasmas. Había tenido incluso que buscar un gigoló de chicos, decirle que quería sus servicios, seguirlo hasta su casa entre bananos. Y había pasado después por una de las escenas más desoladoras, cuando un chico de 8 en una playa me invitó a conocer a su mamá en una choza de palma, allí nomás. Y la madre, muy educada, muy amable, después de un té y un rato de charla, me dijo que por qué no me iba con su hijito a la otra pieza. 1 o 2 horas o más, lo que usted quiera, a usted le gusta, y si se queda contento después puede regalarnos algo para la Navidad, me dijo.
Pero lo peor fue algo tan peor que ni siquiera lo conté entonces en mi crónica. Aquella tarde no aguantaba más, así que alquilé una moto y me fui a dar vueltas, tomar aire. Manejaba por una carretera espléndida. De un lado los campos de arroz que me gustan como nada, del otro playas largas y blancas y desiertas. La belleza atronaba y los vi casi sin registrarlos. 3 chicos de 8 o 10 que jugaban con las olas. Seguía andando. Yo tenía mi cámara y un problema. Era muy difícil hacer fotos para acompañar esta historia. Así que paré, volví atrás, me arrodillé al costado de la ruta y sin que me vieran, empecé a registrarlos. Los chicos desnudos jugaban, retozaban, cabriolaban, se reían, se tiraban agua, perreaban en la arena. Las fotos eran lánguidas, bonitas. No me di cuenta cuando empezaron a abrazarse, a intentar poses raras que supongo podían sonarles sexys. Durante 1 minuto más o 2 seguí haciendo esas fotos. De pronto parecían la ilustración perfecta para el tema. Hasta que entendí que los chicos me habían visto y lo hacían para mí, que ponían en escena un show para mí, su sexualidad chiquita para mí, pornografía para mí. Yo era en ese momento, de verdad, un consumidor de su sexo, pornógrafo de ellos, y en ese momento tuve un asco como creo que nunca había tenido. Es duro tener asco de uno mismo. Me subí a la moto, manejé un rato largo, no se iba, todavía. En el texto del hambre decías que qué seriedad, pero es que tus textos también son tremendos, ¿no? Ay, ¿por qué elegí todas estas cosas? Esa era la pregunta. ¿Sabes la respuesta ahora? No, ¿sabes qué me estaba acordando? Qué boludo. El hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, pero yo con 14 con la misma piedra. No, me estaba acordando una vez hace tiempo, cuando estaba más o menos escribiendo El hambre, me invitaron a una charla en el Cervantes, en el Instituto Cervantes en Delhi. Y había alguna gente, entonces y fue una charla como muy simpática, no sé por qué, estábamos todos así como de buen humor y charlábamos, y era todo muy cacarandoso. Y por alguna razón, al final se me ocurrió leer un fragmento de una novela mía que se llama Los Living, que tiene... Bueno, es como va contando, hay un chico cuya habilidad es que le puede contar a las personas cómo se van a morir. Entonces le cuenta a una persona cómo se va a morir de Alzheimer, creo. Era tan triste, yo lo iba leyendo y yo, ¿por qué arruiné el humor de todos los asistentes como estoy haciendo ahora. Y la que viene es peor. Sí, de alguna manera, bueno, apaga y vámonos. Bueno, de todas maneras, hablar del hambre o hablar de la prostitución infantil a mí me lleva a preguntarme, ¿no? En tu caso, hablas mucho con víctimas, pero ¿te llegas a preguntar límites escépticos, a cuestionarte éticamente para qué sirve contar esas historias? Si sirve de algo, porque son personas muy vulnerables con las que te topas y de las que hablas. Sí, bueno, no creo que esto les produzca ningún perjuicio particular, digo, no veo cómo les podría producir algún perjuicio, muchas veces no incluyo los nombres o pongo algún nombre que no es el verdadero, quizás no doy datos muy precisos de localización o lo que sea. No, me parece que les puede producir mucho perjuicio. Lo que sí, estaba pensando en el texto de esa crónica sobre los chicos de Sri Lanka, me produjo un problema cuando lo estaba escribiendo. Esto es un texto sobre cómo lo escribí, digamos, pero cuando estaba escribiendo el texto original, que fue en el año 97, por ahí, 96, 97, hace como 20 años, me produjo un problema que fue que tenía mucho miedo de que sirviera con esta función, yo digo, de hacedor de lindos. Hay un pequeño texto de Macedonio Fernández, ¿alguno de ustedes
recuerdo todavía que existía un señor que se llamaba Macedonio Fernández, al que Borges usaba como una especie de predecesor, porque a Borges le gustaba inventarse predecesores muy discutibles para postular que había nacido de un repollo, ¿no? Y entonces hay un textito de Macedonio que dice que debe ser los años 20 o así, 20, 30, que dice que la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires tendría que pagar un señor espantoso que se paseara por la calle Florida, un verdadero esperpento, decía que se paseara por la calle Florida, para que los demás, al verlo, se dijeran, bueno, yo no estoy tan mal. Esa es la idea del hacedor de lindos, o algo así lo llamaba Macedonio, no me acuerdo. Y a mí me parece que esa es la función más deleznable que podría cumplir una crónica, que uno la lea, una crónica sobre un lugar, sobre un hecho o un lugar lejanos, que uno la lea y diga, bueno, yo no estoy tan mal. La verdad que esto les va peor a otros. Claro, sí, me da mucho miedo esa función, realmente me da miedo. Y por eso, por ejemplo, la de Sri Lanka, el texto original, termina con una escena que sucedió unos días después en Colombo, en la capital, donde un tipo, hablábamos de la explotación infantil allí, etcétera, etcétera, y creo que era un ingeniero o algo así, me termina preguntando, bueno, pero ¿en tu país no hacen trabajar a los chicos? ¿No hay chicos que trabajen? Sí. No es igual, pero tiene que ver también con ciertas ideas de la moral que se pueden discutir. Ciertamente parece peor que se cojan un chico de 10 años que lo tengan 10 horas por día trabajando en la zafra o en la cosecha de la yerba mate o en lo que sea. Pero no nos pongamos tan superiores, ¿no? Porque también las tenemos y los soportamos con bastante discreción. Digo, tratar de evitar esa función, ¿no? Tu sucesión de crónicas también me hizo recordar una crítica permanente que se le hace en particular a la crónica latinoamericana, o que yo escucho mucho en foros o en entrevistas, ¿no? De que solamente o centralmente se dedica a investigar o a contar historias de pobreza, de violencia, tragedias. Incluso se ve en las premiaciones o en los concursos, ¿no? Difícilmente pienso una crónica sobre Tinder podría ganar un concurso, porque parecería algo frívolo. Podría ser, por ahí tendría que ser una crónica excelsa, no lo sé, y se puede escribir. Pero tú coincides en esta crítica de que nos falta ampliar la mirada en América Latina para contar historias que no sean necesariamente urgentes, trágicas, muertes. Sí, yo si alguna vez me toca ser jurado de algún concurso de crónicas, probablemente intente buscar alguna crónica. Jaime no me escucha. ¿Te oye? Creo que si alguna vez me toca ser jurado de un concurso de crónicas, intentaré buscar alguna que no sea necesaria. Vas a ser jurado la semana entrante. Por eso lo digo. No sabía si se podía decir o no, pero si lo dices tú. Voy a ser jurado del texto de la fundación, así que bueno, intentaré entre otras cosas buscar alguna que no sea necesariamente, que no hable necesariamente de miseria o de violencia. De hecho, hace mucho que intento hacerlo. Hoy recordábamos un premio que dimos en la fundación, que era como una beca para la escritura de un libro, y ese libro fue sobre los traders argentinos en Nueva York, justamente porque a mí siempre me pareció interesante contar otros espacios, también los espacios de poder, por supuesto, ¿no? O otros que no sean de poder ni de miseria, ¿no? Es cierto que hay parece que hubiera un deber ser, del cual yo supongo que formo parte de algún modo de contar lo más brutal, lo más miserable, lo más difícil, qué sé yo. Yo no me parece que sea para nada la única opción, ni muchísimo menos. Pero cuando se me ocurre contar cosas, muchas veces lo que me interesa son ese tipo de fenómenos. ¿Y en tu trabajo recuerdas ahorita una crónica optimista, positiva, alegre, que te encante? Yo cuando escucho la palabra positivo saco mi revólver. Me parece que yo no estoy ni para hacer cosas ni negativas ni positivas, estoy para contar cosas. He contado historias de espacios que no son para nada miserables. Una de las crónicas que a mí más me gusta, de las que escribí en mi vida, es una sobre Hong Kong,
De hecho, la puse como, es la primera, hice una compilación de crónicas hace 2 o 3 años, 4, no sé, que se llama La Crónica, y es la primera que pongo, o sea que es una que me gusta particularmente, no hay absolutamente ninguna miseria, justamente lo que me llamó la atención era la falta de miseria. Yo recuerdo que pasé por Hong Kong de casualidad, estaba yendo a China, donde se iba a escribir una larga crónica, etcétera, etcétera, y en el aeropuerto hice escala en Hong Kong, y vi en el aeropuerto una cosa que me llamó así brutalmente la atención, que era que en un bar del aeropuerto, el menú estaba tallado en bronce, con precios tallados en bronce. Yo venía de Argentina. Un precio tallado en bronce era como un exotismo, el mayor exotismo que podía imaginar. Y ahí fue donde dije, bueno, ya que tengo que pasar de vuelta por acá, voy a tratar de quedarme 3 o 4 días a ver cómo es este lugar increíble en que los precios están tallados en bronce. O sea que era, sí. No, a veces lo hago, por supuesto que a veces lo hago. ¿Qué sé yo? ¿Cuesta? No, no me cuesta, no, para nada, qué sé yo, no. Últimamente no hago muchas crónicas, pero la penúltima larga que recuerdo haber hecho fue algo que se podía pensar como optimista, o positivo, o no sé qué, que fue irme a un campamento de la FARC cuando se habían desarmado para ver cómo era, de la guerrilla colombiana, para ver cómo era la sensación esa de haber llegado a la paz. Sí, me interesaba, era la paz, digo, no ha habido la guerra, ha habido la paz. En ese sentido también me parece, qué sé yo, no sé. Digo, uno puede, grosso modo. ¿Qué? ¿Seguimos? ¿Seguimos? No, sí. Otra vez. No, les voy a leer ahora un fragmento, si es que consigo entenderlo, de un libro que se llama Amor y Anarquía, que es la historia de una chica que se llama María Soledad Rosas, que en el año 97, cuando tenía 23 años, se fue de aquí, donde vivía en un hogar de clase media, más o menos acomodada, de Barrio Norte, se dedicaba a pasear perros y a fumarse algún porro, y tenía un novio que a los padres no les gustaba, y entonces, para alejarla de ese novio, los padres le regalaron un viaje a Europa. Esto es algo que no importa. Y entonces, cuando llegó a Italia, alguien le había dicho que en una casa ocupada en Turín recibían gente, que los ocupas dejaban que uno se alojara ahí si tenía ganas o necesidad. Y fue a tocar el timbre, estaba con una amiga, fueron a tocar el timbre, les dieron un cuarto, porque era una casa muy grande. En realidad no era una casa, era un jardín de infantes que habían ocupado en Turín. Y las alojaron, y en un momento, 4 o 5 días, la amiga dijo, bueno, sigamos viaje, y ella dijo, no, a mí me gusta este lugar, me siento bien acá, quiero quedarme un poco más. Y se quedó un tiempito, unas semanas, al tiempo se enganchó con uno de los pibes de la casa ocupada, se mudaron a otra casa ocupada, en fin, hubo una serie de cosas, pero lo cierto es que a los 3 meses, 4 meses, los metieron presos, a ella, a su novio que se llamaba Eduardo Massari, Valeno, y a un tercero que se llamaba Silvano. Y los acusaron de unos petardos que alguien había hecho estallar en un taller donde estaban construyendo unos trenes de alta velocidad y tal. Por eso los acusaron de terrorismo, etcétera, etcétera. El novio de Soledad se colgó en la cárcel al cabo de unos días y hubo mucho escándalo en Turín y en otras ciudades de Italia, y entonces a ella, para bajar un poco el nivel de lío, le dieron una especie de prisión domiciliaria en una granja en los alrededores de Turín. Y ella quedó allí esperando supuestamente el juicio. Era un juicio ridículo, porque en realidad ella ni siquiera había estado en Italia cuando explotó el primero de esos petardos, o sea, no tenía ni pies ni cabeza. Lo que pasó también fue que necesitaban que fueran 3 personas para poder acusarlos de banda armada, que era una acusación que el Estado italiano quería hacerles, y que se necesita que para que haya una banda sean por lo menos 3. Entonces la engancharon así. Cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, en un momento le ofrecieron volverse a la Argentina y seguirle el juicio sin ella, en ausencia. Era una manera de decirle, bueno, zafás y ya.
no la iban a joder más. Y ahí ella tuvo su momento de decisión, porque podría haberlo aceptado, pero sintió que si lo aceptaba traicionaba a sus compañeros, a su novio muerto, y decidió quedarse. Al cabo de, no sé, 2 meses más, la encontraron colgada en el baño del lugar donde estaba viviendo. Pero nunca supimos qué había pasado. Muchas de los datos apuntaban al suicidio, pero no era seguro. Es difícil en no ficción, en periodismo, contar la duda, digamos. Uno en general cuenta como si supiera. En este caso, yo tenía el desafío de contar algo de lo que no estaba seguro. Entonces, intenté hacerlo así. Supongamos que hacia las 5 de la mañana del sábado 11 de julio de 1998, María Soledad Rosas entró en su habitación con la certeza de que vivía sus últimos minutos. Supongamos que lo había decidido, que entró pensando que había terminado de entender que ese era su destino, que por fin había encontrado el coraje necesario para hacerlo. Supongamos que todavía le sonaban en los oídos las risas de sus amigos, esa música tonta pero festiva, algún chiste más o menos malo. Supongamos que miró a su alrededor y vio aquel libro sobre la mesa de luz, cerrado, que lo abrió y leyó por última vez aquella página, buscando letra, justificaciones. Que dejó el libro abierto como quien sigue hablando. Que agarró su cuaderno y que escribió con su birome azul unas palabras con la letra muy grande, desmañada, que se sorprendió de lo difícil que le resultaba dibujar cada trazo, que volvió a pensar en Eduardo, que pensó que pronto lo vería, que lo puteó otra vez por haberlo dejado, que le agradeció de nuevo tanto amor y lo odió por haberle marcado el camino que estaba por tomar, que trató de ver su cara y algo se le anuló, que después la pudo precisar. Supongamos que se dijo que no debía demorarse, que tuvo miedo de que cualquier demora le quitara el coraje necesario, que pensó una vez más que iba a necesitar mucho coraje, que nunca se había creído valiente, pero que ahora sí iba a hacerlo, que no iba a echarse atrás. Supongamos que entonces fue hasta el armario y agarró una sábana limpia del ropero y que se sonrió. Pensó que era tonto haber pensado en eso, en la sábana limpia, y que uno a veces piensa cosas extrañas. Supongamos que pensó en su madre, que la sábana limpia la hizo pensar en su madre, y entonces en su padre y en su hermana, y en la pena que les daría su decisión. Supongamos que no lo pensó. Supongamos que alisó la frazada que había sobre su cama, que dejó la nota sobre la almohada, que miró su habitación con distancia infinita, que vio su habitación con la mirada con que se miran las últimas cosas, con la mirada de quien ya no pretende hacer recuerdos, si acaso deshacerlos, y que salió de su habitación y entró en el baño, ahí al lado, a 2 pasos. Que le impresionó que estuviera tan cerca, que le impresionó que todo estuviera tan cerca. Supongamos que ya en el baño se miró en el espejo, se reconoció en el espejo, se sonrió en el espejo y pensó que la sonrisa, por lo que fuera, no le salía tan triste.
que la sorprendió que su cara en el espejo de esa noche fuera tan parecida a su cara en el espejo cualquier noche, que el aspecto de todo fuese tan parecido a cualquier otra noche. Supongamos que recordó una vez más, que intentó recordar la sonrisa de Eduardo, que entonces se apenó con la idea de que nunca tendría un hijo, pero se dijo que cómo podría tener un hijo que no fuera de él, que esa sería la traición intolerable. Supongamos que pensó de nuevo, que volvió a pensar que lo que estaba por hacer la acercaría tanto a él, que era una forma extrema, definitiva de la fidelidad. Que él sabría también que desde que murió, ella nunca había estado con otro y que ahora eso sería para siempre. Supongamos que recordó un momento, aquella última vez, y que después se lo sacó de la cabeza. Pero pensó que si seguía con esa imagen nunca sería capaz de hacerlo. Que para escaparse, pensó que ojalá sus compañeros supieran disculparla por dejar la pelea, que quizás si acaso la entendieran, que quizás incluso su muerte le sirviera en la pelea. Supongamos que ya no tenía ganas de pensar nada más, que pensó que ya había pensado demasiado, que miró una vez más la sábana limpia, blanca, muy planchada, que le temblaron las manos cuando empezó a anudarla al caño de la ducha, que le temblaron más cuando se la ató al cuello. Supongamos que miró y vio que casi no había espacio para arrodillarse y que entonces se puso levemente de costado y se echó de rodillas y sintió el tirón de la sábana alrededor del cuello, el sofoco de la sábana alrededor del cuello, la garganta cerrando el paso al aire, el aire que faltaba, las manos apretadas, los ojos apretados. Supongamos que pensó que no conseguiría llegar hasta el final, que no tendría las fuerzas y que pensó que igual tenía que hacerlo. Supongamos que apretó las mandíbulas, las manos, y se dijo que ya casi estaba. Supongamos que entonces pasaron varios minutos, 10, 15 minutos, tan largos que es imposible suponerlos. Aunque todo puede haber sucedido de tantos otros modos. Qué bonito es. Este texto me hizo recordar también un debate que circula en las discusiones cuando se habla de la no ficción. Es cuánta ficción se le puede meter a la no ficción. ¿Tú cómo te plantas ante ese debate? Porque está como el extremo purista de no, todo tiene que ser absolutamente verdadero. Otros que, bueno, son más permisivos, piensan en total en los detalles, recreaciones, y mezclar ficción con no ficción. No, yo creo que no, creo que no hay que mezclar. Está claro, por ejemplo, que acá era el momento que yo no sabía cómo era la realidad del asunto. Insistí mucho en decir en cada párrafo que no sabía cómo era la realidad del asunto. Por eso digo, supongamos. No, yo creo que cuando uno dice que está contando algo que sabe, tiene que contar algo que sabe. Cuando uno dice que está contando algo que inventa, puede contar algo que inventa. No me parece que haya mucha más vuelta de todo eso. Lo que si acaso sí es que uno puede contar algo que sabe de maneras muy distintas. Digo, puede poner en escena algo que sabe. No es necesario que diga, me contaron que pasó tal día, tal cosa. Lo pone en escena, lo actúa, digamos, lo compone. Pero siempre que sepa lo que pasó y que pueda responder por cada una de las cosas que cuenta, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos poco tiempo, pero quería contarles, compartirle al público que Martín... yo quería, perdón, una cosa con respecto, me olvidé, a este texto. Ajá. Que es que pronto se va a estrenar, ahora el 20 de septiembre, el 18 de septiembre, no sé, se va a estrenar una película a partir de este libro. Creo que el 18 o el 20. Una película que se llama Soledad, que reproduce esta historia
que protagoniza Vera Spinetta, que dirige Agustina Macri, y que yo vi hace 10-15 días y me pareció que estaba excelentemente bien hecha. Me sorprendió, me alivió muchísimo porque tenía miedo de lo que pudiera ser, pero está muy bien, realmente es una buena película. También tiene un lenguaje, digamos, que es algo en una época en que hay tanta producción de series y de películas y demás, que una tenga un lenguaje propio es un mérito bastante extraordinario y además cuenta bien la historia. ¿Participaste en el proceso de la película? No. Ellos se basaron en mi libro y un par de veces me pidieron que revisara algunos detalles, porque también intentaban que todo lo que se contaba en la película fuera cierto. Entonces me pidieron que revisara algunos detalles para asegurarse de eso, pero yo no participé en el guión ni nada. Pendiente ahora para septiembre. Bueno, eso les queríamos contar que Martín, además de ficción, de no ficción, de trabajar la literatura desde múltiples ángulos, también escribe tangos. No, eso no es cierto. Bueno, ¿nos cantarías un tango, Martín? Pero tengo que aclarar que yo no escribo tangos. Este tango voy a tratar de cantar. Pues podemos decir que escribiste un tango. No. Este tango lo escribió el Pío Rivarola. Andrés Rivarola, o Andrea Rivarola, según las versiones, es un muchacho que pululaba por Buenos Aires en los años 30, una época en que el tango estaba vivo, digamos. A mí me parece que el tango es obviamente una base de nuestra identidad, pero en este momento es más bien museístico, con perdón acá del maestro. Pero resurgió ahora un poco, ¿no? Sí, pero ¿cuánto hace que no se escriben tangos? Claro, puede ser. Yo creo que hace como 50 años que no se escribe un tango de esos que uno se acuerda, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, lo que cantábamos, lo que bailamos, lo que pensamos cuando pensamos tango son cosas escritas entre 1918 y 1960 y tantos, con suerte. 60 y tantos algunos, creo que es el Café La Humedad, digamos. Sería, claro, el More. Sí, no, More es el 50, 40 y tantos, 50. Sí, ¿no? Sí. Bueno, digo, siempre me hizo mucha gracia pensar, me interesó la época en que el tango estaba vivo, en el sentido de que si un pibe era como un poco rebelde, no sabía qué hacer, yo podía hacerse tanguero, es decir, era la opción para ponerse un poco al margen, para ver, para mostrarle al mundo su malestar, su disconformidad. Rivarola, Pío Rivarola, es uno de esos, un pibe de los años 30 que intentaba escribir tangos, y en general no le salían, pero a alguno le salió. Alguien dirá que el hecho de que Pío Rivarola sea un personaje de una novela mía lo pone en una situación compleja a la hora de componer. Bueno, es un problema que podemos discutir en algún momento. En todo caso, este tango que voy a intentar cantar, porque imagínense, no ha sido cantado nunca, estamos acá con Lucho tratando de ver cómo lo metemos. Este es un tango escrito por el Pío Rivarola, no por mí. Bueno, y con esto... Y tengo que explicar que a quién se refiere, perdona, sí, porque Pío Rivarola tiene un problema en la novela En Todo por la Patria, que es que compite, entre otros, con Borges por los favores de una chica, Raquel Kleiser. Y entonces le tiene mucho mal humor a Borges. Y este tango se lo escribe a Borges. Se llama Gil. Entonces con ustedes, Martín. Pobre muchachito rico, pobre pibe cajetilla, que quisiste ser un langa y no te daba el pine. Esos hombros escurridos, ese pelo que se pianta, las gambas que no te aguantan ni un tanguito del revés. Chavas, perdías, las grelas ni te junaban o peor, se carcajeaban antes que las encares. Así que te inventaste
inventaste que sos poeta y las corres con esas rimas berretas y cuando se te ríen no te das cuenta. Te crees un gran señor y sos un gil, crees un trovador y sos un gil, que no dieras por poder bailarte un tanguito con cortes y quebradas y apretar a una morocha brava hasta dejarla sin respiración. Pobre muchachito rico, pobre pibe cajetilla, que quisiste ser un guapo y no te daba el valor. Qué susto andar por la vida, tan lejos de la pollera de tu mamá o tu niñera, tan cerca de tu pavor. Y lo peor que se te nota, y los taitas se aprovechan y te gozan o te echan de los puestos del varón. Que sos poeta y lo miras con esa cara berreta del que se cree que sabe y es puro emparo. Te crees un gran señor y sos un gil. Te crees un trovador y sos un gil. Que no diera por poder trenzarte en una esquina rea con un guapo y dejarte la facha como un trapo hasta que el ñato te pida perdón. Bueno, yo creo que esta es la primera, por supuesto última vez que este tango se lo canta al público. Acabas de presenciar algo histórico, así que bueno, muchísimas gracias por haber venido y los invitamos al Festival Basado en Hechos Reales 1, 2 y 3 de noviembre en el CCK. Buenas noches.